Mateo 11. Mateo 11 es utilizado por algunos aludiendo a la idea de una abrogación o de una finalización de la ley. Mateo 11 dice así, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y muchos interpretan la palabra hasta como si significara una terminación, una finalización, ¿no? Una cancelación o un final absoluto. O sea, la ley llegaron hasta Juan. Como vimos el otro día en Mateo 5, dice, no he venido a abrogar la ley ni los profetas. Pero en Mateo 11 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Entonces, ¿qué significa esto? Porque si sabemos que la ley no tiene contradicciones, si sabemos que la escritura no se contradice a sí misma, entonces debería de existir otra vía, ¿sí? El sentido real del término hasta no es para nada una finalización, absolutamente no. Eso no existe dentro de las escrituras, como ya lo vamos a poder observar. Pero, sin embargo, y los invito a que manden su solicitud y esperen con cierta paciencia para poder subir. El término hasta no implica necesariamente un fin, sino un límite funcional. Y estamos hablando de profecías. Recordemos eso. Porque todos los profetas y la ley profetizaron. No estamos hablando de la función de la ley, sino de la profecía que la ley contenía, en primer lugar. Entonces, todo este referente o límite funcional es un punto o una etapa dentro de un proceso. Estamos hablando de un proceso pactual. Y realmente marca una transición, no de ley, sino una transición de pacto. La profecía o las profecías que cumplió el Señor Jesucristo, que no fueron todas, porque hay profecías todavía que hacia el futuro se tienen que cumplir, está hablando ahí efectivamente de esto, no de una abolición de lo que tiene que continuar, es decir, la ley debe de continuar. Entonces, la palabra hasta evidentemente puede señalar un cambio, ¿sí? Una fase, una transición de las profecías cumplidas o de las profecías que estaban anunciadas a las profecías cumplidas. ¿Sí? ¿Qué significa hasta dentro de las escrituras? Aquí tenemos que hacer lo que se llama exégesis, ir precisamente al texto para que nos defina o para que nos explique. ¿Sí? El término hasta puede significar un punto específico, es decir, llegó hasta ahí porque se cumplió ahí. Un momento señalado también puede ser el cumplimiento de una acción también o la culminación de una función determinada. Pero el pasaje literalmente habla de profetizaron o de profecías que ellos dijeron en su momento o que la ley nos enmarcó en su momento. Pero no presupone, lo que no presupone es esto, que deje de existir algo. En este caso, la ley, porque se señala, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Indiscutiblemente no profetizaron en el sentido de aniquilar la ley del momento en que el Señor Jesucristo vino. No fue eso, para nada fue eso. Primero tenemos que comprender el texto con una exégesis, ¿sí? Ahora bien, cuando el Mesías afirma que la ley y los profetas profetizaron hasta Juan, no está diciendo toda la ley existió solo hasta Juan, ¿sí? O que la ley tuvo cierta autoridad solo hasta Juan. O, en su defecto, que la ley terminó con Juan, ¿no? Lo que el texto afirma es que la función profética que estaba dentro de la ley y que también los profetas, evidentemente, por eso son profetas, hablaron lo que Dios les dijo, esa función en el Mesías, cuando Dios se manifiesta en carne, esa función ahí se cumplió. Y es lo que está diciendo, hasta Juan. O sea,
Básicamente el mensajero final, en este caso, de esta manifestación encarnada de Dios, es precisamente el que lo anuncia y el que llega como testigo, el Elías que había de venir, es Juan. O sea, la ley sigue existiendo como una instrucción divina, evidentemente. Sí, sigue existiendo. ¿Qué es lo que dejó de existir ahí? Bueno, la palabra dejar de existir es un poco ambigua, sino que las profecías que Jesucristo el Mesías tenía que cumplir cuando vino la primera vez, cuando se encarna Dios, precisamente es el tiempo cumplido en Juan. Eso es lo que está diciendo. Entonces, la palabra hasta significa fin. Tenemos que ver eso, ¿no? Tenemos que verificar bien eso. Por ejemplo, Dios o Yod Hei Bab Hei dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto significa que una vez sometidos los enemigos del Mesías, el Mesías deja de estar a la diestra de Dios, o que deja de estar sentado en un trono, y que el trono en este caso significa autoridad, es decir, el Mesías pierde la autoridad cuando los enemigos son sometidos. No, definitivamente no. Él sigue, ¿sí? Sin duda alguna. Él sigue con autoridad, reinando, aun cuando los enemigos ya están sometidos. Entonces la palabra hasta acá es, siéntate a mi diestra hasta. Si hasta es un final, entonces Jesucristo no tiene que estar a la diestra de Dios, no tiene que reinar después de que los enemigos son sometidos. ¿Sí? Entonces el hasta solo enmarca una etapa del plan. Por ejemplo, hay otro pasaje que dice, y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Esto significa que Dios abandonó a Jacob después de cumplir lo que le había dicho? Por supuesto que no. O sea, hasta en este caso marca la culminación de una acción prometida, sí, pero no el fin de la relación. Para nada, absolutamente no. Y otro pasaje también muy importante que dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces, si la expresión señala el punto relevante del relato, no define ni determina lo que ocurre. De nuevo, hasta no equivale a un final, porque no la conoció hasta. Significa entonces, como punto número uno, que José tuvo relación sexual con María una vez, es decir, hasta que dio a luz, o quiere decir que en ese momento inició a tener relaciones con ella. O sea, hasta no es la finalización, puede ser el inicio incluso de algo. Y eso es muy importante, ¿sí? Es totalmente relevante. Entonces, todos estos ejemplos de hasta expresan una transición, no una finalización. No es un límite de, para nada. Ahora, si tenemos estos ejemplos en mente, cuando el Mesías dice, la ley y los profetas profetizaron hasta, no está enseñando el fin de la ley, sino el cumplimiento de las profecías que estaban en la ley. Importante, ¿no? Si nosotros comprendemos la escritura de esta manera, vamos a tener una mejor doctrina. O sea, tenemos que comparar. Si hasta significa el fin, entonces María pues fue virgen siempre, ¿no? Y José nunca la conoció. Esa teología es católica, pero no toman en cuenta todo lo demás. ¿Ok? Entonces, en este caso, Juan es el último de los profetas del ciclo. Eso es muy importante. Es el último de los profetas del ciclo, porque Pablo era profeta. Es decir, si nosotros definimos la profecía como lo que Dios dice y el profeta como el que recibe lo que Dios dice y el que dice lo que Dios dice, entonces la profecía, el profeta, pues evidentemente no es Juan el último de los profetas, pero sí es el último de los profetas del ciclo.
Ahora, Juan evidentemente es la voz que clama en el desierto. A él le preguntan, ¿quién eres tú? Y Juan dice, yo no soy él. ¿Sí? Eso es muy importante también remarcarlo, ¿no? Y ahora, el problema principal también es la traducción al español. No soy un experto en griego ni en hebreo, pero tampoco hay que serlo para reconocer un error. Porque, por ejemplo, en hebreo o en griego, la palabra traducida como hasta no implica nunca un absoluto, ¿sí? En el sentido de terminación o caducidad. En hebreo es ad. La palabra hebrea para hasta es ad. Puede significar hasta, para, hacia, en lo que, incluso o mientras. O sea, son palabras polisémicas, como hay muchas palabras polisémicas dentro de las escrituras, muchas. En español también. Y tienen un significado contextual. Si el significado contextual se pierde, se perdió todo. Entonces, em, se puede leer, por ejemplo, siéntate a mi diestra para o mientras pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. La palabra ad. Porque no es un absoluto que signifique hasta. No es un absoluto. ¿Cómo suena ahora? Siéntate a mi diestra para que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O siéntate a mi diestra mientras pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Cambia mucho, ¿no? ¿Sí? Del mismo modo, la palabra griega eos, que significa hasta, mientras, tanto tiempo, como, entre, es un término igualmente polisémico. No es un absoluto tampoco. No es un finalizante absoluto. El problema de algunos maestros protestantes es que ellos absolutizan las palabras y no son absolutas. Por eso Mateo 5 dice, no he venido a abrogar la ley ni los profetas, no he venido a abrogar sino a cumplir. Y en Mateo 11 algunos creen que vino a finalizar la ley o que está diciendo que finalizó la ley. Eso ya lo habíamos visto en otro programa, que por cierto todos los videos están en mi canal de YouTube. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para darles plenitud, porque la palabra plero también es polisémica. Entonces, no he venido a abrogar, niega la cancelación supuesta de Mateo 11, ¿sí? Pero, para evitar cualquier clase de tergiversaciones, también añade, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños será llamado pequeño en el reino. Y listo. Entonces, esto implica que los mandamientos siguen existiendo, o sea, no hasta que finalizaron, no hasta como una finalización. No, para nada, absolutamente no. Ustedes pueden verificar lo que estoy diciendo en algún diccionario, en alguna parte de su confianza, un Strong, lo que sea. ¿Sí? Lo que sea. Si me quieren apoyar, pueden ir compartiendo, mis amados. A veces la plataforma no se porta muy bien, de hecho, pero bueno. Entonces, Mateo 11 no anula la ley. El sentido real del pasaje, contextual y semánticamente, es este. La función profética de la ley, en el sentido de la venida del Señor Jesucristo en carne, culmina en Juan, porque Jesucristo no cumplió toda la ley, ni tampoco cumplió cuando vino todas las profecías. No. También la ley como una instrucción divina que permanece. Eso también significa Mateo 11. O la llegada del Mesías no abroga, porque ya sabemos que no viene a abrogar, sino a dar plenitud. Las dos vías de justicia de la ley, una es justa y la otra también, pero una es más plena que la otra, y el Mesías se encarga de esa plenitud. Ahora, del mismo modo que en Mateo 1 hasta no implica una anulación, tampoco lo hace en Mateo 11. O sea,
hasta señala el punto culminante de un anuncio, no el fin de la ley. Yo sé que ahí dice ley, estoy totalmente de acuerdo cuando me dicen, pero ahí dice ley. Por supuesto que dice ley, pero habla de la ley que profetizó. Algunos quitan esa parte. La ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Habla de las profecías, esa parte la quitan, la eliminan por un sesgo cognitivo de confirmación. Algunos solo encuentran la ley y piensan que, bueno, ya se acabó toda la ley. Y eso es totalmente falso, totalmente falso. Entonces, ¿por qué razón siguen pensando así? Por una falta de comprensión, es por eso. Ahora, ¿qué profecías conceptualmente? ¿Sí? El profeta es aquel que comunica lo que Dios ha dicho. ¿Qué es una profecía conceptualmente, no? Una profecía es literalmente lo que Dios dice. No se confundan con aquel o las personas que dicen, wow, Dios me habló, Dios me dijo. No, no hay que confundirnos con esa clase de personas, ¿no? Y a los que estén esperando para subir, les pido un poquito de paciencia, un par de minutitos y pueden subir. Entonces, profecía conceptualmente es lo que Dios dice. El profeta es aquel que comunica lo que Dios dice. Y ese mensaje que Dios envía por medio de un hombre elegido, particular, se debe transmitir tal y como Dios lo dijo, sin alteración alguna. La mayoría de profecías bíblicas eran para mal, porque el pueblo estaba descarriado y era necesario que se arrepintiera. Entonces, ¿qué profecías cumplió el Mesías? ¿Qué fue lo que cumplió? La lista realmente es un poco extensa y detallada, pero realmente, en términos generales, la profecía del Mesías tuvo cumplimiento en em, el tema de la salvación como pago, como una deuda que había que pagar. A esto se le ha llamado gracia, en realidad la justicia de Dios. Específicamente eso, ¿sí? Específicamente eso. Toda la profecía tiene un cumplimiento. Toda profecía tiene que tener un cumplimiento. Pero hace 2000 años no se cumplió todo lo que había dicho Dios respecto al Mesías. Se cumplió una parte, pero no todo. No se cumplió todo. ¿Sí? Y también es muy importante comprender que profecía y ley son dos categorías completamente diferentes. No son lo mismo. No es lo mismo pacto que ley que profecía. Para nada lo mismo. ¿Sí se entiende? ¿Sí se está comprendiendo la idea, queridos hermanos? Espero que sí. Y por supuesto que como ya me es costumbre, voy a hacer esto en dos partes para que sea más fácil de digerir. ¿Les parece? Muy bien.